Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Estamos presentando una nueva emisión de Estrategia y Liderazgo, programa que se emite por la señal 16 del canal 5 Días a través de Personal Flow y de Tigo. Mi nombre es Horacio Ferraro, director de Yesutic, empresa que desarrolla actividades de banca de inversión, y nos acompaña el coach ejecutivo Gustavo Pícola. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola Horacio, buenas tardes a toda la audiencia. Contento, un nuevo programa, así que número 40, ¿no? Número 40, exactamente. Vamos avanzando y bueno, una nueva emisión en la cual queremos transmitirle, queremos informar y también dar a conocer la opinión de los referentes. Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con la estrategia, tiene que ver mucho con la estrategia, ¿por qué? Porque habla del desarrollo de qué? De los ejecutivos y también de la búsqueda de ejecutivos, porque toda búsqueda de ejecutivo debe ser en el largo plazo, planificando a través de la estrategia. Y también, como empresa, llevar el liderazgo a la acción. Por eso hoy tenemos a Marcelo Grimoldi, él es presidente de Egon Zehnder de Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Egon Zehnder es la empresa privada de búsqueda de ejecutivos más grande del mundo. Él es ingeniero industrial de la Universidad Católica Argentina, tiene un máster en Administración de Empresas en Kellogg School of Management de la Northwestern University, lidera la evaluación y desarrollo ejecutivo de la firma en América Latina. También asesora a emprendedores, empresas familiares y firmas de capital privado sobre sucesión del CEO y nombramientos de altos cargos. A su vez, realiza evaluaciones de gestión y búsqueda ejecutiva de líderes. Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Horacio. Gracias por la invitación, gracias a la audiencia, a 5 Días, a Gustavo y a vos. Bueno, Marcelo, realmente es un gusto contar contigo porque nosotros siempre tratamos de ver la opinión de los referentes, independientemente del sector, industria en que trabajemos, siempre es importante tener en cuenta lo que es el ámbito económico-financiero y las distintas relaciones en las profesiones conexas. Por eso, hoy vamos a ver el tema de la actualidad y tendencias en el desarrollo y búsqueda de ejecutivos, pero Marcelo, antes de entrar específicamente en el tema, nos gustaría conocer, porque siempre la audiencia tiene ganas de saber sobre el líder, saber sobre el líder y referente puntualmente alguna experiencia, desafío, algún logro que ha sido tan importante y le ha marcado la carrera como para llegar a donde está hoy. ¿Qué nos podrías contar, Marcelo? Mira, yo vengo de una clase media donde mi madre era médica, mi padre empresario del calzado, que en realidad le tocó recuperar una empresa de calzado familiar que estaba fundida y volverla a ser próspera. Estudié ingeniería industrial, trabajé inicialmente en la empresa familiar, después decidí que quería hacer camino independiente y desde entonces trabajé en empresas, diría que donde tenía la posibilidad de ser socio. Estuve revisando y dije, la verdad que quizás ese fue el hilo conductor. Inicialmente en Boston Consulting Group, que es una consultora de estrategia americana, que estaba justo abriendo las oficinas en Argentina en ese momento. Luego con ellos fui a hacer este máster a Estados Unidos, volví con BCG, y después con un grupo de otras 3 socios armamos lo que fue una de las primeras incubadoras de proyectos de Internet de Latinoamérica, llamamos SouthNet, en asociación con un fondo de inversión que se llama Southern Cross. Lanzamos proyectos interesantes en el momento de autos.com y varios proyectos de Internet que hicieron algo de ruido, algo de dinero en aquella época, y la verdad que aprendimos muchísimo. Luego en el 2001 nos disolvimos como incubadora, uno volvió a BCG, otro se quedó en el fondo de inversión Southern Cross, yo me vine a Egon Zehnder y estoy desde hace 19 años en Egon Zehnder, donde trabajo en esta consultora que somos uno de los principales jugadores en todo lo que es tema de liderazgo y talento humano. Me especializo mucho en ayudar a empresas familiares, muchas ocasiones hijos de dueños, nuevos gerentes generales nombrados recientemente, trabajo mucho en Latinoamérica, y bueno, la verdad que es un trabajo muy interesante por el impacto que uno puede tener en las empresas, en las familias. Si hay algo que me llevo de mi época de los fondos de inversión fue que las ideas son muy importantes, las marcas también, pero la verdad que lo que realmente cambia la dirección y el valor de una compañía es el equipo de gerentes. O sea, nosotros teníamos un mismo negocio en Brasil y en Argentina y nos iba mucho mejor en Argentina que en Brasil, a pesar de que el mercado brasilero tenía
todas las de ganar, y en gran parte era porque habíamos elegido mal al equipo brasilero en aquella instancia. Entonces ahí aprendí el valor de las personas en la conducción de las compañías. Claro, por lo que veo, vos comenzaste, digamos, tomaste un camino diferente al mandato familiar, tal vez, en el sentido de buscar tu propio camino, ¿no? Emprender, en cierta medida, y después también ahondar un poco en lo que tiene que ver con el desarrollo de competencias blandas. Sí, creo que nunca, le agradezco a mi padre no haber tenido ese mandato familiar de tener que trabajar en la empresa familiar. Creo que, ojo, y mis hermanos trabajan ahí y están muy contentos, pero no creo que haya habido una presión familiar por hacerlo. Creo que en ese sentido tuvimos siempre la libertad. Y la parte blanda es tal cual como vos lo decís, o sea, yo inicialmente era muy buen ingeniero industrial, uno de los mejores promedios, trabajaba en esta consultora haciendo análisis, luego en fondos de inversión con el tema finanzas, pero el tema de habilidades blandas es como que, primero es bastante más difícil. Uno cree que, bueno, lo que vos hacías antes era muy difícil, consultoría estratégica a alto nivel, pero las correlaciones terminan siendo las mismas, los análisis siempre se repiten un poco, las personas no se repiten nunca. Una misma persona, años después, a veces ha modificado bastante sus habilidades para bien o para mal. Entonces, creo que es evaluar personas. Pues se puede, o sea, puede haber un proceso, digamos, de transformación, ¿no? En las personas, ¿no? Y crecimiento. Sí. Ahora, yendo un poco al tema de hoy, nos queremos centrar en lo que es la transformación digital, porque mucho se habla ahora, ¿qué significa la transformación digital y en cuanto al impacto en los recursos humanos? La transformación digital tiene un impacto enorme, es un gran cambio, está revolucionando el tema de recursos humanos, en parte porque antes un líder era aquella persona que sabía a dónde ir y lo que tenía que hacer era alinear al equipo para que lo siga. Esa era la clásica definición de un líder. Hoy el tema es que nadie sabe bien dónde ir, y el líder le genera eso un estrés enorme porque este entorno que muchos llaman VUCA en inglés o VICA en español, de la volatilidad, incertidumbre, la verdad que no permite a una sola persona saber exactamente dónde dirigir la compañía o su unidad de negocio o su área. Entonces, la forma de liderar empieza a ser completamente diferente. Y es por eso que las empresas digitales que tienen otra cultura de liderazgo están empezando a ser mucho más exitosas. O sea, porque ven el valor del tiempo, por ejemplo, en las habilidades para liderar. Y te hago un pequeño ejemplo. En la escuela nos enseñan a que en un examen nos saquemos la mejor nota posible, independientemente del tiempo que nos lleve. O sea, tú haces 10 preguntas bien de 10 y te sacas un 10 si tardaste una hora o si tardaste 10 minutos en hacer la prueba. No hay un beneficio. Es más, si sacases 9 puntos sobre 10 en 10 minutos, creo que igual serías un mejor recurso para contratar el día de mañana. Porque si lograste hacer 9 bien en 10 minutos, te quedan otros 50 para hacer muchísimas otras cosas bien también. Y eso es lo que estamos viendo en las empresas, donde la velocidad de errar rápido, aprender, recalcular y volver a intentar es lo que te las empieza a diferenciar la cultura digital, llamémoslo, de las empresas más tradicionales. Claro. Y ahora, teniendo en cuenta cuando una compañía busca personal de alta gerencia, ¿en qué medida pesan sus capacidades académicas y su trayectoria en el mercado? ¿Cómo se pondera, ¿no? La experiencia, el conocimiento. Ahí te diría que hay dos respuestas. La más simple es, te diría, lo académico se va diluyendo con el paso del tiempo. O sea, claramente cuanto más alta la gerencia, más empieza a pesar la trayectoria de los últimos años, cuántos goles ha metido en los últimos años la persona. Pero hay otra respuesta por ahí más profunda, que es que en realidad tienes que evaluar como 5 cosas en una persona para realmente entender su valor para la compañía. Uno es sus logros y la trayectoria, y ahí metemos también la parte académica, porque no es lo mismo estudiar algo muy difícil y tener muy buenas notas que tomar un curso muy simple y haber casi errado la mayoría de las materias. La verdad que es parte de tus logros y parte de tu trayectoria.
Luego tienes que ver las habilidades o competencias, cómo se relaciona esta persona, cómo gestiona, cómo innova. O sea, el cómo empieza a ser muy importante. No es solo traerme a un contador o un ingeniero, es cómo opera. El tema de las competencias que tanto se habla. Luego tienes el tema de las experiencias específicas. ¿Gestionó alguna vez una crisis? ¿Manejó alguna vez más de 1000 personas? O sea, no es lo mismo ser un buen líder, pero nunca manejaste 1000 personas, siempre fueron equipos chicos de 5 personas. Entonces, el tipo de experiencia que has tenido, en qué industria la has hecho, también es algo para evaluar. Cuarto, te diría que el calce cultural nos parece muy importante, sobre todo depende de la empresa, depende del país. Latinoamérica, como tú sabes, son países donde hay imperfecciones, por llamarlo de una manera, y no es tan fácil traer un suizo y que opere bien culturalmente en nuestros países. Y el último punto, y no por eso menos importante, es todo el tema de potencial. Que antes no se evaluaba tanto porque no se comprendía, hoy cada vez empieza a ser la variable más importante a la hora de evaluar. O sea, yo tengo clientes, sobre todo los del mundo digital, que muchas veces me dicen, ni hagamos la descripción de puestos, porque la persona va a entrar haciendo algo, pero en 2 años va a estar haciendo muchas otras cosas. Ni siquiera yo sé qué va a estar haciendo la persona, porque no sé en qué nos vamos a convertir como empresa. Entonces, lo que se busca ahí es alguien con el potencial de aprender y crecer. Y ahí hay diferentes elementos que se miden, como la curiosidad, la perspicacia, la determinación y la inspiración de la persona, que te permiten proyectar si esa persona va a poder crecer eventualmente en el puesto. O cubriste muy bien ese puesto, pero no le pidas más cosas a esa persona, porque no va a poder hacer otras cosas. Claro, sería ver un poco más allá, ¿no? Algo más proyectivo, ¿no? Algo ver cuáles son las potencialidades y que puede realmente ejecutar, no potencial por potencial, ¿no? Sí, totalmente. Hay algunas cosas de vuelvo un poquito para atrás porque hay algunas cosas que coincido absolutamente contigo en el tema de las personas, ¿no? De hacer foco en las personas, de construir equipo. A mí me tocó ser CEO de una compañía y el foco de la cultura la puse en las personas. Y cuando vos lográs el compromiso de las personas y un ambiente de confianza, eso en un líder o en un gerente debería ser una de las cosas más importantes para lograr, me parece a mí, ¿no? Y en ese sentido, y yendo a lo del liderazgo, visto que decías, ¿no? Hoy es como que cómo determinar el objetivo, cómo determinar las metas, hacia dónde ir. Fred Kosma dice una cosa que me parece hermosa, que dice, el líder no tiene seguidores. El líder lo que debe generar es una energía en su equipo para lograr la misión de la compañía, ¿no? Claro. Como para darle un poco de sustento a lo que decías antes, y no sustento, sino en coincidencia con lo que manifestabas. Ahora, ¿cuánto el COVID-19 influyó en las búsquedas ejecutivas y en el desarrollo de talento? Y si eso también, ya que te dedicas y tenés experiencia en empresas familiares, si eso es, la situación es igual en empresas familiares o es diferente. El COVID claramente tuvo un impacto grande, de entrada porque a los líderes les exige gestionar sin claridad ni control sobre los temas, que estaban acostumbrados a tenerlo. O sea, la gente miraba a su líder en búsqueda de respuestas y hoy tiene que decir, no lo sé, o necesito ayuda, o pensémoslo juntos, cosas que no están muy acostumbrados a hacer los líderes. Entonces, el COVID, de alguna manera, aceleró y amplificó el tema de la volatilidad en el mercado, que ya se venía viendo, que ya empezaba a existir, pero esto realmente fue un sacudón e hizo que muchos líderes estén repensando su rol. Ya no es tener todas las respuestas, sino hacer las preguntas correctas. Como tú decías, pintar un poco la cancha para que las genialidades de las personas se vuelquen allí y uno poder gestionarlas, pero no que uno tiene que resolver todo, o sea, todo escala y el líder resuelve todo. Entonces, hoy estamos viendo búsquedas, diría, relacionadas por ahí a la supervivencia de las compañías, muchas gerencias generales, muchos gerentes financieros, muchos gerentes de transformación digital,
y quizás comerciales también, para aumentar ventas. No tantas búsquedas, por ejemplo, de marketing o de desarrollo de nuevos negocios, o sea, todo lo que es el crecimiento expansivo, hoy hay menos, hoy está más a la defensiva. Por supuesto que hay industrias ganadoras, como farma o como digital, y hay otras perdedoras, como transporte, turismo, pero tienes algunas mixtas, como seguros, la parte de automóviles, o sea, por un lado hay mucho menos accidentes, entonces sus desembolsos son mucho menores. Por el otro, sus clientes empiezan a decir, uso menos el automóvil, quiero una rebaja de la cobertura o de la prima que pago. Entonces, ahí a veces ganan, a veces están mejor, a veces peor. Pero claramente ha impactado diferente en diferentes tipos de industrias. Y lo que vemos a nivel empresa familiar, te diría, hay más necesidad de apertura de lo que había antes. O sea, históricamente las empresas familiares, las más sofisticadas, estaban más abiertas a tomar de afuera mejores prácticas. Yo creo que ese proceso se ha acelerado con esto, por esta incertidumbre, porque se dan cuenta que la receta que les funcionó hasta el momento no necesariamente les está funcionando en estos momentos. O sea, el tren que los trajo hasta aquí no es el tren que se deberían tomar para ser exitosos en los próximos 5 años. Y bueno, eso ha generado bastantes cambios. Y eso, digamos, de escucharte, ¿no? Me vino al pensamiento de decir que el líder o el jefe o el gerente, como se llame, que no es flexible, está como sonado, ¿no? O sea, que está como estructurado y rígido. Bueno, en realidad hace rato que está como con problemas, pero esto me parece que lo aceleró mucho más, ¿no? Esto lo aceleró mucho más. Mira, hay un modelo muy interesante que se pronuncia Kinevin, pero en realidad se escribe C-Y-N-E-F y latina N. Es un modelo para entender en qué contexto está uno y poder de alguna manera elegir de qué manera actuar según el contexto. Habla de contextos de caos, habla de contextos simples, habla de contextos complicados y otros complejos. Y yo creo que lo que está pasando es que el mundo está virando hacia el mundo complejo, hacia el contextos complejos, donde no hay recetas. Antes, en el mundo complicado, que era el tradicional, uno podía de alguna manera ver cuál era la mejor práctica para resolver esto, se contrataba un consultor, le explicaba qué hacían las mejores compañías, copiaba esa receta y si la hacía bien, le iba bien a la empresa. El mundo complejo no es así. No hay muchas recetas, los mercados libres están inventando su camino en la medida que están gestionando, o sea, sí, miran algo Amazon, miran algo otro, pero la verdad es que hay muchas cosas que las tienen que resolver ellos aquí, sobre todo en países como los nuestros. Entonces, de vuelta, este tema de prueba y error y corregir rápido y aprender, entonces es otra forma de operar. Y si tú quieres seguir operando de la manera antigua, haciendo un plan a 5 años estratégico, donde frenas toda la empresa para pensar qué vamos a hacer los próximos 5 años, no funciona. O sea, y bueno, eso les está pasando hoy a las empresas tradicionales. Y Marcelo, aquí podemos decir que esta pandemia sirvió para identificar qué perfil de líder de empresa está capacitado para enfrentar estas situaciones inesperadas, por un lado. Y por otro lado, los que demuestren de manera inteligente y creativa superar esta situación que es de incertidumbre, ¿elevarán su perfil profesional una vez que pase? Empiezo por la segunda parte, te diría, yo no espero que no haya pandemias recurrentes, pero por otro lado, creo que la pandemia aceleró una forma de operar y liderar empresas que no va a volver atrás. O sea, el contexto este complejo que hablaba de este modelo, o VUCA, como lo llaman los americanos, yo creo que está para quedarse. O sea, el mundo cada vez va a ser más incierto, más volátil. Entonces, en ese sentido va a haber que aprender a operar de esa manera. Y lo que te está pasando es que hace 10, 20 años, cuando buscábamos a los mejores ejecutivos, íbamos a buscar a las empresas, sobre todo consumo masivo, por ahí las de telecomunicaciones eran los lugares para ir a buscar los mejores, porque ahí se invertía más en talento, los cursos de capacitación, etc. Hoy vamos a buscar a las empresas digitales, por este tema de las
otras empresas quieren aprender esta forma de operar, esta cultura donde no se castiga tanto el error. No te digo que esté bien visto errar constantemente, pero sí una cierta tasa de error para el aprendizaje, recalcular y volver a intentar, está bien visto y está valorado casi. Si no erras una cierta cantidad de intentos, es que no estás yendo lo suficientemente rápido. Y volvemos a la prueba en las escuelas. O sea, si te tomas todo el tiempo del mundo, bueno, probablemente tengas un poco mejor nota, pero vas a tardar tanto que tu competidor sacó por ahí menos nota, pero hizo 10 exámenes en el tiempo que vos hiciste uno. Cuando te quieras dar cuenta, está mucho más avanzado que vos. Entonces, eso es lo que está pasando. Y con respecto a la gestión de talento, si bien algo estás mencionando, ¿cuáles son las tendencias mundiales en cuanto a gestión? ¿No? Hablamos de talento, tanto por el lado de las empresas que deberían conocer y por el lado de los ejecutivos. Sí. Uno, te diría, la elección de personas está empezando a ser casi más importante que la estrategia de la empresa a veces. Jim Collins ya lo había dicho cuando decía, lo importante de las empresas es subir a la gente correcta al autobús, bajar a la gente incorrecta del autobús y luego decidir dónde ir con el autobús. Y uno decía, pero ¿cómo? Primero hay que saber dónde vamos y ahí elegimos a la gente. No. Y eso es más obvio ahora porque no está tan claro dónde vamos a ir. Y vamos a empezar yendo para este lado y después el bus va a haber que torcer y Mercado Libre empezó haciendo una plataforma de intercambio de mercaderías y hoy es un banco, es una empresa de logística, te da crédito, o sea, es un montón de otras cosas. El bus fue a varios caminos a la vez, o sea, entonces eso solo es posible si tenés la gente adecuada, que tenga esa capacidad de ir creando las estrategias en la medida que transcurre el tiempo. Esa es una tendencia que vemos, o sea, la importancia de las personas es cada vez mayor en estos tiempos de incertidumbre. Segundo, el tema de diversidad, por ejemplo, que no lo tocamos, pero hay muchas búsquedas donde nos están pidiendo tener diversidad. En general, aquí es más de género, pero en Estados Unidos el tema de la raza es muy importante, como te imaginarás. Diversidad de pensamiento, cuando nos piden miembros de directorios que sean de otros países para entender la realidad latinoamericana, es muy típico, sobre todo si la compañía está planeando en expandirse. Entonces, todo el mundo de la diversidad es una tendencia, diría, fuerte a nivel mundial y a nivel Latinoamérica cada vez más. Tercera, hablamos un poco de esta transformación digital, del cambio cultural, de forma de operar diferente, de que el tiempo pase a ser un valor en sí mismo. O sea, hacer las cosas rápido pasa a ser importante, que antes no se premiaba, y yo creo que hay que empezar a rever si no tendríamos que empezar en las universidades y en las escuelas a mirar el tema tiempo, porque hay que empezar a mostrarle a los chicos de entrada que es un valor a tener. O sea, hacer las cosas rápido es valioso, no solo en hacer las cosas bien. Y después todo este tema de cómo evalúas a la persona. Y eso te diría que desde la prehistoria que se evalúa a la gente y las primeras variables eran la fuerza física para ir a pelear contra otra tribu o a cazar el mamut, y después empezó a hacer la parte de experiencia, quiero un contador, quiero un ingeniero, y luego empezaban las competencias, bueno, no solo quiero un contador que pueda influenciar al resto de la compañía para que genere menos costos y menos gastos. Entonces, alguien con capacidad de influencia, no solo un buen contador que sepa hacer su trabajo. Y por último, los últimos 10 años, te diría, empezó todo el tema de potencial. Bueno, ¿qué miramos para proyectar, para saber que esta persona va a poder girar el autobús en la dirección correcta? Porque hasta ahora ha hecho todas las cosas bien, pero ¿solo va a poder hacer eso bien o va a poder girar en el momento que haya que girar? Entonces, toda la proyección de futuro de la persona y cómo evaluar si va a tener esa capacidad, ese potencial de aprendizaje, creo que hoy es una tendencia, te diría, en las empresas. Excelente. Yo diría ahí como en resumiendo un poco lo que decís, por eso se habla de las empresas ágiles, ¿no? Si hay innovación, hay que aceptar el error, porque es imposible innovar pensando que todo va a ir bien. Y la tercera cuestión es esa empresa ágil genera esta rapidez y esta reducción de tiempo de la que venís a hablar, ¿no? Que es justamente lo que se busca con eso. Y ya estamos medio cerca, quería hacerte una pregunta con respecto al contexto en Paraguay, ¿no? Donde el 92% de las unidades económicas son
micro o pymes, digamos, ¿no? Entonces hay mucha corriente de gente dispuesta a emprender un negocio, ¿no? ¿Qué recomendación le darías a alguien que mira el futuro, ¿no? Y hoy se está debatiendo entre ¿arriesgo o busco la manera de sobrevivir esta crisis? Mira, antes que una sugerencia le daría un aplauso. O sea, ser emprendedor en estos contextos es dificilísimo. Yo creo que la necesidad es la madre de las invenciones. Yo fui parte del grupo que generó la primera ola de Internet en la Argentina. Estábamos con Mercado Libre, con Despegar, con todo ese grupo. Y la verdad es que Argentina, todo eso lo empezamos en el 99, los siguientes 3 años fueron catastróficos, no fueron más o menos, fueron realmente malos para la Argentina. Al punto que ejecutivos de Despegar, pero no ejecutivos, los fundadores de Despegar, no se pagaron sus propios salarios durante varios meses. Uno de ellos hasta abandonó la compañía porque dijo, che, yo no me da la espalda para seguir aguantando sin cobrar salario. Tenía familia, hijos y los otros por ahí no. Entonces, fue muy difícil siempre emprender y aún en estas épocas o aquellas, la verdad que ser emprendedor en Latinoamérica y en Paraguay en particular es ser un gladiador sobre todas las cosas. O sea, yo creo que vas a tener muchísimo viento en contra y obstáculos de todo tipo. Casi ya me recuerda a un inglés que se llama Shackleton, que quería hacer un viaje a la Antártida y les hacía firmar un compromiso a los compañeros de viaje. Y él ponía el aviso en el diario, era, se buscan hombres y mujeres para un proyecto desafiante, sueldos bajos, decía el tipo, muchos obstáculos y dificultades, periodos de frustración y constante ambigüedad, bastante relevante para los tiempos de hoy. No se asegura retorno con satisfacción, te podías morir, y honor y reconocimiento en caso de éxito. Por ahí no había éxito, pero si había éxito, seguramente hubiese honor y reconocimiento. Y eso es lo que yo creo que ocurre hoy. O sea, así que mis aplausos primero a los emprendedores. Yo creo que los momentos son difíciles, pero han sido muy difíciles también en el pasado, y nada, creo que como sugerencia entre arriesgar o no arriesgar, es muy difícil desde este lado hacer esa sugerencia. Dependerá mucho de su situación. Si tiene mucha familia, esta persona se bajó del proyecto porque era demasiado riesgoso y los otros siguieron, bueno, les fue muy bien, pero bueno, podían hacerlo, tenían esa posibilidad. Habrá que ver, digamos, como vos decís, la situación particular de cada uno, pero como también mencionás, no hay un momento para emprender, o sea, siempre puede ser un momento para emprender. Sí, sí, totalmente. Totalmente, yo creo que las condiciones, casi te diría que a veces, otro día me preguntaban por qué Argentina en esos años generó tantos unicornios de alguna manera, y yo creo que en parte era porque había muy pocas oportunidades interesantes, eran competencia de hacer tu propio emprendimiento, porque las alternativas no eran buenas, las compañías les estaba yendo muy mal, entonces no había mucho lugar donde ir. Y la gente, bueno, decidió armar su propio camino. Así que a veces el que haya crisis en el ambiente genera un mejor momento para emprender, porque tu alternativa, tu costo de oportunidad es menor. Claro. Bueno, Marcelo, llegamos al final del programa. Realmente te agradecemos mucho porque creo que son conceptos muy valiosos, ya sea para los ejecutivos, para la gente de empresa, para las empresas mismas, porque estamos hablando de actualidad, estamos hablando de tendencias y estamos hablando de cuestiones estratégicas. Así que te agradecemos, esperamos contar en otra oportunidad contigo más adelante para darnos también un panorama sobre tu área de experiencia. Bueno, yo quería agradecerle, por ahí les dejo una última frase. Yo creo que aprender a evaluarse a sí mismos y a otras personas es la habilidad más importante y peor enseñada en el mundo, si uno se pone a fijar. O sea, la capacidad de impacto que tiene eso en la vida de uno es enorme para todo, para el trabajo, pero también para elegir tu pareja, elegir tus socios, elegir tus representantes políticos. O sea, aprender a evaluarte a vos y a otros es clave, y bueno, ojalá en Paraguay y bueno, en todos los países de Latinoamérica podamos modificar eso en el futuro. Sí, creo que eso que mencionás es interesante y creo que es súper importante porque da inicio a una realización, ¿no? El tema de evaluarse y evaluar a otros, ¿no? Es un comienzo de algo. Bueno, ya llegamos al final. Sí.
Perdón. Yo diría que para liderar a otros, primero tenés que liderarte a vos mismo, ¿no? Que es un poco lo que acabamos de decir. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, y como te digo, bueno, esperamos contar contigo nuevamente en otra oportunidad, en otro programa. Perfecto. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Horacio. Gracias, Bueno, Marcelo. gracias, Gustavo, y a nuestra audiencia le decimos hasta el próximo programa. Muchas gracias.